tema que hemos hablado la anterior. Habíamos indicado que hay dos alteraciones, una que se va a desencadenar en el corazón derecho y otra que se va a desencadenar en el corazón izquierdo. Aquí está. Entonces, el corazón se comunica con la desembocadura del ventrículo izquierdo, ¿qué es? Aorta. Que pasa por toda la circulación sistémica. Y retorna por las venas cavas. La otra circulación hemos mencionado que es una circulación que se dirige desde la arteria pulmonar, y retorna por venas pulmonares, obviamente tiene que ir hacia el sur. Todas las alteraciones que desencadenen algún cambio a nivel de la obstrucción espinal va a desencadenar primero afección del corazón izquierdo, afección de los pulmones, afección después del corazón derecho y finalmente de la circulación sistémica. Donde vamos a ver más repercusión precisamente es en los que tienen más reservorio de sangre, que le evitan el que está cerquita de tributar hacia la vena cava, ¿no? Como el hígado y el páncreas. ¿Qué más habíamos mencionado? Todas las patologías que afectan al corazón izquierdo se van a denominar anterógrafas. Y todas las que afectan al corazón derecho excelente. Sigamos con eso. Un puntito que quiero mencionar, que se trata de explicar, es la línea de secuencias que se desencadenan para producir a la larga el déficit cardíaco. Aquí están las cuatro líneas. Sí o sí tienen que presentarte estas. Es como la historia de la enfermedad cardíaca, la cardiopatía, cáncer cardiaco, insuficiencia. Existe una obstrucción de cualquier vaso. Aumenta la resistencia vascular periférica por causas sistémicas, por una enfermedad de larga edad, diabetes mellitus o tienen pacientes de diabetes. ¿Ya? ¿El corazón qué tiene que hacer? Tiene que aumentar el endotropismo y el cronotropismo. ¿Y cómo va a aumentar el endotropismo y el cronotropismo? Inicialmente se activan algunos factores. El aumento de la presión vascular va a desencadenar que exista un aumento también del flujo que regresa al corazón, ¿ya? Aquí se activa un fenómeno denominado el fenómeno de Frank-Starr, un mecanismo de Frank-Starr, en el cual por estos factores de activación del inotropismo cardíaco, por la adrenalina, por las catecolaminas, sale más sangre, pero también tiene que retornar más sangre, ¿no? El retorno de la sangre, el aumento de la poscarga, hace que se distienda la pared ventricular más de lo que se distiende normalmente. ¿Ya? Se distiende más. Al distenderse más, tiene una mayor fuerza de contracción por la elongación de las fibras cardíacas. Ahora, esto sucede normalmente. Es una función fisiológica, valga la redundancia.
es una cualidad fisiológica. ¿Cuándo sucede en ustedes, a ver, el fenómeno Frank-Starling? Cuando hacemos ejercicio. Correcto, pues cuando hacen ejercicio, cuando están corriendo, cuando están llegando tarde, tienen que correr desde la plaza de los estudiantes, toda la rangadera que llegan aquí, con el corazón palpitando, ¿no? Sí. Cuando estamos en una situación de escape o huida, En peligro, también se activan las catecolaminas. Las catecolaminas, su función principal es aumentar el metabolismo cardíaco y producir vasoconstricción para aumentar el flujo de sangre hacia el músculo estriado esquelético. Bueno, los factores como las catecolaminas y el cortisol van a ser unos factores importantes en el proceso de la vida, ¿no? Por un lado, el cortisol lo que hace es disminuir la algesia, producir disminución del proceso de la inmunitario y aumentar la cantidad de glucosa a nivel sérica para que la célula muscular tenga más que consumir, ¿no? Mientras la adrenalina lo que hace es aumentar el flujo de oxígeno. Entonces la musculatura que tiene glucosa y tiene oxígeno, entonces puede dar todo de sí, ¿no es cierto? Para que puedan escapar de un pelo doloroso. Doctor, Sí. en un trauma también esto se va a ver afectado, digamos, si hay una ruptura de un vaso. Sí. El riñón es un resguardador de la presión arterial. Cuando baja el volumen de ultrafiltrado glomerular, activa factores como la aldosterona. Este mecanismo de la aldosterona es un vasodilatador periférico importantísimo. Ya. Entonces, imagínense, tienen que correr desde el primer piso hasta el quinto piso, ¿no? Tienen un minuto para llegar, si no les van a hacer una prueba, no van a poder entrar a su examen. Van a llegar hasta acá, van a notar esas palpitaciones, ¿no? ¿Se ha activado la adrenalina? Pues se han preocupado. La adrenalina, el efecto simpático de la adrenalina es que produce vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. En un paciente con hipertensión, en un paciente con hipoxia, como ustedes estaban estresados porque no van a llegar, ¿cierto? Las células periféricas se encuentran también estresadas, pero es un estrés distinto, eso es un estrés emocional, es un estrés metabólico. No tienen glucosa, no tienen oxígeno porque ha aumentado mucho la presión, no está llegando la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Qué va a hacer el corazón? Lo mismo, el mismo mecanismo que tenían ustedes, ¿no? Va a aumentar el tono cardíaco. Para aumentar el tono cardíaco, más cantidad de sangre regresa. El paciente entonces evidentemente tiene palpitación, ¿no? El paciente rápidamente se fatiga, camina un ratito y se fatiga rápidamente. Muy bien. Esto, pero es un mecanismo normal. No funciona. Sigue el paciente requiriendo oxígeno en el tejido periférico. Nada, no funciona. Entonces tenemos que sumar uno más. Siguiente paso. Se da la activación de los factores neurohormonales. ¿Ya? Tenemos aquí la liberación constante de noradrenalina, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la activación del péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral que van a producir un aumento del neurotropismo. Toda la culpa del corazón, el tejido le echa la culpa al corazón. ¿Por qué no trabajas? No es mi culpa, no puede ser el corazón, no es su culpa. Entonces el corazón tiene que seguir latiendo, tiene que cumplir más una función un poco más potente para desencadenar que el tejido se vuelva a perfundir, ¿no? Entonces llama a sus amigos, ¿no? Llama primero al sistema nervioso simpático, después llama al riñón para que siga el sistema sanguíneo que tesina aldosterona. El sistema sanguíneo que tesina aldosterona que hace más vasoconstricción, aumenta más la presión, tendría que aumentar más el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Que péptido natriurético que comete en la autopista. Como ven, más contracción, vasoconstricción y también contracción cardíaca. Les cuento que no funciona. El paciente continúa con el mismo trastorno hipóxico a nivel tisular, periférico, sigue pidiendo oxígeno, el tejido sigue estresado, sigue con estrés mitocondrial isquémico hipóxico.
¿Ya? Siguiente paso. Uy, al corazón le queda lo último. Lo último que puede hacer. Transformarse. Adaptarse. Hipertrofia hepatogénica. El corazón es un órgano que tiene muy poca mitosis. Empezaremos por ahí. El único mecanismo de adaptación que tiene es la hipertrofia. No puede hiperplasearse. Las células no tienen la capacidad de sufrir. Tiene una bien limitada. Hablando de una célula cada 2 semanas. Muy pocas células en toda su vida se van a poder reproducir. No tiene células satélite, pues como las células musculoesquelético, ni tiene células con potencial mitótico, como las fibras musculares lisas. Acá no hay mecanismos de recomposición. Entonces, la única forma de mejorar la hipoxia del tejido, o sea, caramba, tenemos que ser más grandes. Problemita acá. No es como el resto de los músculos. Cuando ustedes van al gimnasio, pueden hacer que sus músculos hacerse. Sí. El corazón no puede crecer hacia ningún sitio, está capturado, está encarcelado gracias al cardio. No puede crecer hacia afuera. Muy difícil, tiene un límite que se logra demasiado predicar, no crece. Solamente tiene un sitio donde crecer. ¿Dónde creen? Hacia adentro. Por lo tanto, al crecer hacia adentro, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Es más pequeño, va a disminuir. A disminuir el volumen ventricular, ¿qué va a pasar con el paciente? Más hipoxia, menos cantidad de gasto, menos cantidad de flujo, la resistencia vascular se mantiene. Menor flujo, correcto. Menor flujo. No va a haber cantidad necesaria de oxígeno para el tejido, los pacientes se van a complicar cada vez más. Es un círculo vicioso. El corazón se destruye a sí mismo en el proceso hipertensivo. Inicialmente, todo es fisiológico, está bien, no se soluciona, siguiente, pero entonces se vuelve receptivo. ¿Sí? Después de la hipertrofia, lo que pasa es fibrosis o va. No, es que no solamente el tejido periférico desencadena hipoxia en el tejido periférico. El corazón también es hipóxico. Vamos a ver eso en la práctica. Sí. Doctor, también se menciona la práctica del levantamiento de pesas y creo que también puede producir conocimiento de miocardio. Sí. Puede producir insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, recapitulando lo que nos decía Albert. Todo el tejido se encuentra hipóxico. Las fibras musculares tienen que tener alta cantidad de perfusión, porque es un órgano que funciona todo el tiempo. Si se restringe eso, porque las fibras musculares han crecido, toda la vasculatura derivada de la coronaria también se contrae. O sea, tenemos vasitos ahí capilares pequeños. Como ha crecido el músculo y no tiene dónde crecer, pues estos son los primeros que los cierra y al cerrarse se sufre el infarto agudo de causa hipertrofia miocárdica. Finalmente, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo con él lo que nos decía Albert. Paciente, el corazón del paciente que va a sufrir isquemia y después se va a morir. Hay una clasificación que si quieren la van a revisar para la siguiente clase. Una tarea. La clasificación del índice de insuficiencia cardíaca congestiva. Es una clasificación estandarizada de la American Heart Association, de la AHA. ¿Ya? Busquen en internet insuficiencia cardíaca congestiva y AHA, AHA. American Heart Association. Van a ver un rango de 4 estadios. El primer estadio, disnea, a grandes esfuerzos. El
El paciente puede llegar a su casa está en el departamento 8, no se puede en el edificio. Cuando llega al piso 6, así empieza a hackear de manera natural. Pues, cansa. Clasificación 2. Paciente ya no puede llegar hasta el sexto piso, hasta el segundo piso. A medianos esfuerzos. 3. Paciente al piso o al pasar en unas granitas, incluso caminando en una superficie plana, se cansa. 4. Paciente está en su cama, está cansado, jadeando, con dificultad respiratoria. Pues, ¿por qué será? El corazón ha crecido demasiado, pues, tanto que el ventrículo se ha vuelto muy pequeño y cualquier esfuerzo hace que el paciente, incluso el esfuerzo de respirar, hace que el paciente se canse. Ese es ya el estadio terminal. Para la insuficiencia cardíaca, por si acaso, para el conocimiento, para la hipertrofia cardíaca, no hay tratamiento. No hay tratamiento. La única medida terapéutica que se plantea es trasplante de corazón. El corazón hipertrófico no puede adaptarse a la normalidad. ¿Ya? Así trates bien la hipertensión, la diabetes, los trastornos que hayan desencadenado la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón que ya se encuentra hipertrofiado no puede sufrir otros cambios adaptativos. Con mucha dificultad se va a atrofiar. No se atrofia, el corazón tiene que funcionar todo el tiempo. ¿Ya? Con mucha dificultad, imposible que produzca hiperplasia, ¿no es cierto? Las células que mueren, se mueren. El infarto no se recompone, no se regenera. El infarto se fibrosa. Cuando se fibrosa una zona del corazón, pues lo que vamos a desencadenar, lo que se va a desencadenar es que el tejido ya no es permeable hacia la despolarización secuencial del bloqueo. Pues si no hay despolarización, el corazón se para. Así que, pero, doctor, ¿el trasplante de corazón sería una medida temporal por la fibrosis vascular? ¿No podría ser más susceptible que vuelva a tener hipertensión? es que no hay otra. No hay otra. Le das unos años, unos meses más de vida al paciente. De otras maneras, pues el paciente lo ve sin nada. El paciente sin trasplante cardíaco pues va a ir avanzando cada vez más. Como te digo, el hecho de respirar está produciendo más hipertrofia cardíaca. En algún punto se va a cerrar la vasculatura del paciente no fallece. ¿No sería fibrosis de corazón? No es fibrosis, es hipertrofia. Primero es hipertrofia. La fibrosis es después, se presenta después del infarto para regenerar el tejido. Es cicatrización. Según la ley de Frankenstein que menciona que mayor relación, mayor fuerza contactil, ¿Ah? en esta patología, mientras más se logra, no tendría una lesión, ya no perdería su fuerza contactil. No, porque es normal. Se mantiene, es que esta es una función normal, no se produce lesión. Según hasta el límite. Cuando te cansas mucho, no se producen lesiones. ¿Ya? Está bien resguardada la musculatura. La tensión, básicamente, las cosas tendinosas serían el mayor problema, porque son el tejido más vulnerable del corazón. El problema es que el asunto es que estas están fijamente adheridas hacia el endocardio. No hay ningún trastorno que pueda desencadenar lesión cardíaca. Y es muy dificultosa. El infarto, cuando hay infarto, ahí sí se presenta, el desgarro. Entonces se desprende. Pero pucha, tendría que ser una fuerza mecánica tremenda, fácil sacarlo, que esta se separe. Doctor. La única solución entonces para una cuestión hipertrofiado sería el trasplante, no hay ninguna otra manera, ¿verdad? No, tristemente no. El corazón no tiene cómo adaptarse, no puedes ayudarle a cumplir ningún mecanismo de adaptación. Y digamos, en el caso de que ya se haya realizado el trasplante, Sí. supongo que va a seguir con hipertrofia igual, ¿no? Por eso No, digo que... el corazón del trasplante, pues eventualmente es un corazón sano. Ajá. Ahora, el asuntito es que el paciente de por sí tiene un trastorno de base. La resistencia vascular periférica todavía se mantiene. Pues. Hay que tratar eso. En la medida de lo posible hay que desencadenar
que la patología de base se encuentre controlada. ¿Ya? En el paciente con diabetes, que ya hemos visto qué efecto vascular tiene, ¿no es cierto? Desencadena mucha presión a nivel intraabdominal, entonces hay que tratar diabetes. El tejido vascular en la diabetes se puede recomponer, porque a diferencia del tejido cardíaco, el vaso sanguíneo sí tiene capacidades de adaptación. O sea, primero hay que solucionar el problema de base, porque después, o sea, no se va a presentar en ese instante, ¿no es cierto? Va a tardar 2, 3 años en producirse nuevamente la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces te da un umbral de tiempo para tratar la patología. Doctor, una vez que ya haya hipertrofia en el miocardio, ya no hay vuelta atrás y ya no se puede regresar a lo que antes, ya no son casos. Imposible. La célula hipertrofiada tiene dos caminos: se muere O se fibrosa. o crece más. Ah. No se atrofia jamás. El corazón todo el tiempo está latiendo. Entonces no le da tiempo de descanso a la fibra miocárdica. Nunca le va a dar tiempo de descanso. Todo el tiempo tiene que despolarizar. ¿Ya? Y los estímulos inotrópicos tampoco le van a permitir, pues el toque tiene pasión, ¿no? Tiene hipertensión arterial desde hace 20 años que cada vez está aumentando más, ¿no? Entonces siempre se van a liberar factores inotrópicos como la adrenalina. Si no se libera la adrenalina, podría ser también un mecanismo de recomposición. De hecho, el tratamiento base de la hipertensión arterial se basa en 4 preceptos que nos van a ver después, ¿ya? Diuréticos, fármacos que hacen orinar al paciente para quitar volumen. No funcionan estos, se administran betabloqueantes, inhibidores de la adrenalina. ¿Cuál era el problema pues del corazón? Que todo el tiempo estaba siendo bombardeado por adrenalina. Con los betabloqueantes, con los bloqueadores de la adrenalina, ¿ya? Lo que vas a hacer es disminuir carga en el corazón. Después, bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, por ejemplo. Con el bloqueo del canal de calcio que haces en el corazón, disminuyes el periodo de la meseta, ¿no? Claro. Tienes un efecto para descansar, para repolarizarse. Finalmente tenemos algunos derivados como los bloqueadores de potasio, la miodarona, que básicamente van a disminuir el proceso de cronotropismo cardíaco, ¿no? Casi todo el tratamiento antihipertensivo, bueno, 3 de ellos son para el corazón. Un hito es para el volumen vascular, para disminuir el volumen sanguíneo. ¿Sí? ¿Y la ECA no entraría en este tratamiento? Los inhibidores de la enzima convertida en la Los inhibidores de la enzima convertida en la también desencadenan disminución del proceso vasomotor. Perdón, doctor, ¿qué dijo que Inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí teníamos a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si bloqueas estos, pues ¿qué va a bajar? Va a bajar la presión arterial, porque estos mecanismos lo que hacen es producir vasoconstricción. Al bloquearlos, se va a desencadenar vasodilatación arterial. Entonces, se puede utilizar también alfa-bloqueantes. Los alfa-bloqueantes lo que hacen es producir también vasodilatación a nivel de las venas. ¿Sí? Doctor, también se usa el SARA 2, ¿verdad? Los ARA2, antagonistas receptor de angiotensina 2 también. ¿Y por qué la ECA, inhibidores de la ECA produce tos? ¿Por qué podría producir tos la inhibidora de la ECA? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque no solamente se encuentran a nivel vascular, sino que también se encuentran a nivel bronquial. Entonces estimulan la movilidad de la musculatura por el paciente tosa. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la hipertrofia por sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen? La hipertrofia por Sobrecarga de presión una y la otra por sobrecarga de volumen. la etiología. La por sobrecarga de presión es por, digamos, mire, la de sobrecarga de presión es, por ejemplo, cuando mi paciente tiene una lesión vascular próxima hacia el corazón, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una esclerosis aórtica, digamos, ¿no? La aorta está cerradita porque hay un proceso fibroso, un aneurisma disecante, ¿no es cierto?, que está ocupando espacio. Esto va a hacer que el corazón tenga que hacer más fuerza para hacer retornar la sangre.
No, pero pues para transportar la sangre por encima del obstáculo, ¿no es cierto? En la hipertrofia, por ejemplo, en la hipertensión arterial, que es arteriolar, actualmente también se presenta es mucha resistencia vascular periférica. El corazón necesita más fuerza para poder transportar la sangre hacia el sistema. Ahora, la de volumen, ¿cómo es? La de volumen, el problema no es un cuadro obstructivo. No es un cuadro obstructivo. En el caso de la hipertensión hipervolémica es por aumento de la cantidad de sangre, por aumento del débito sanguíneo, ¿ya? La hipervolémica, mucha sangre se encuentra o mucho contenido vascular, lo cual desencadena la activación del primer mecanismo de malestar. ¿Sí? Las hipertensiones se clasifican así: las alteraciones del vaso, por alteraciones del vaso y por alteraciones del contenido del vaso. Claro. Esas son las diferencias entre los dos. ¿Ya? Doctor, tenía una duda. A ver, algo más. Ya, una forma de poderlo reconocer. La diabetes, por ejemplo, desencadena alteración vascular. Sí. Cuando es crónica, ¿no? Claro. Cuando es crónica. Entonces, ¿cuál será? Hipertensión por presión, por alteración de presión, o alteración, o hipertensión por alteración del volumen, de la Bulimia. Bulimia. Sobrecargas la presión de la diabetes crónica. En la duda que hay, pues, no hay afección del vaso, hay muchas modalidades sanguíneas. ¿Eso qué será? No, ¿por qué volumen? Porque como es un factor osmolar, saca el agua, pues jala agua, entonces trata de aumentar la volemia. Por tanto, desencadena también un cuadro hipertensivo. Así es, ¿ya? ¿Qué pregunta más? Como usted mencionó, la isquemia, el corazón va a tratar de adaptarse, va a ocasionar una fibrosis, entonces esto sería la No, capa. la fibrosis no es adaptación, la fibrosis es que el tejido se ensució y hay que cubrir con algo ese espacio. Porque la fibrosis no tiene capa, o sea, es una disfunción, desencadena de disfunción. La función del corazón que es latir, contraerse. El tejido fibroso no tiene esa capa. Y a la larga esto podría ocasionar un paro que no va la fibrosis es consecuencia del paro cardíaco. O sea, la fibrosis sucede después del paro. El tejido muscular muerto tiene que ser reemplazado ese espacio por fibras de colágeno. Y ahí tenemos fibroblastos, pues empiezan a producir fibras. Y entonces esta parte del corazón en la que se ha presentado fibrosis, pues ya no tiene capacidad de contraerse, el paciente pierde gasto cardiaco. ¿Ya? Entonces, En personas con ansiedad y estrés pueden llegar a desarrollar lo que es hipertensión. sí, pueden producirse hipertensión por las catecolaminas que activan otros procesos similares, pero con distintos patologías. Doctor, en caso de que ya haya sido fibrosado, el cateterismo ayudaría, ¿no? Para salvar al tejido que está hipoperfundido, sí, pero para la fibrosis, no. El tejido fibroso no se puede transformar en tejido cardíaco. No voy a tratar. El tejido fibroso no tiene la capacidad de cambiar. No tiene fibrosis. No regresa a lo normal. Y en caso que A sus pacientes, por eso, cuando tienen hipertensión, el señor se va a morir. Y doctor, en caso que nuestro paciente llegue a suceder, ¿cuál sería lo primero que tendríamos que hacer? ¿Con qué medicamentos tendríamos que tratar? Primero, según las guías de manejo actualizadas, lo que han sacado la nueva guía respecto de la AHA, siempre se inicia con beta bloqueador, después diurético tiacida, pero estos son en casos de hipertensión arterial sin sintomatología por si acaso, ¿ya? Dos se utilizan, beta bloqueador, diurético tiacida. Y En caso de presentar clínica, ya se utilizan otros tipos de diuréticos. Por ejemplo, se utilizan los diuréticos de ASA, ¿ya? Porque son más rápidos. El diurético tiacídico, la hidroclorotiazida, tiene un fenómeno: 3 semanas tarda. Si tu paciente tiene clínica, si tiene cefalea, si tiene edema, pues es urgente. Si el paciente tiene tos, ¿no?
que está en mucha hipertensión pulmonar tiene, no vas a dar diacídico. El diurético tesídico tarda. Esto es para las hipertensiones sin síntomas, o sea, has encontrado un paciente con 150 de presión arterial, pero está tranquilo. Pero cuando tiene síntomas, pues utiliza otros. Los la espironolactona. Van a aprender las siguientes semestres de estudio. Eso es un tema largo, medicamento antihipertensivo. A ver, ya, más o menos sé. Ahí estamos viendo la repercusión del cambio de la morfología, porque los cambios funcionales no vamos a ver, ¿no? Por un lado, vean, es el corazón, el ventrículo derecho ya está normal, el ventrículo izquierdo, mide como unos 4 centímetros, son que viene la pared gruesísima, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. La insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿dónde tienes repercusión? ¿Dónde va a desencadenar clínica? Pulmón. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Aquí estamos viendo tres tipos de miocardiopatía. Esta es la MHO hipertrófica obstructiva, ¿ya? Esta es la congestiva. Y esta, lo que estamos viendo acá, no, perdón, esta es la congestiva, perdón. Esta es la hipertrófica obstructiva, porque miren el tamaño de la cervical. Y esto es la dilatada, esta es la chagásica. Tres tipos de miocardiopatías hay: la obstructiva, la hipertrófica, pero la congestiva, la hipertrófica y la dilatada. En el caso de la que estamos viendo hoy, que es la de causa hipertensiva, ¿se ve esto? Aquí estamos viendo las fibras musculares, ¿verdad? Aquí atrás se puede ver mejor. A su lado izquierdo, se encuentra la fibra cardíaca. Y a su lado derecho se encuentra la fibra cardíaca hipertrofiada. Miren ese núcleo gigante. Ese núcleo se llama núcleo vagón de carga. Es una característica altamente encontrada en la biopsia de corazón hipertrófico. Pero habitualmente no se toma biopsia pues para identificar. Para la causa de muerte, si no sería una biopsia, sería una autopsia. No, el diagnóstico de hipertensión arterial, de miocardiopatía, no se hace con biopsia. No van a pedir biopsia. Corazón izquierdo. Las causas de la cardiopatía izquierda, de la cardiopatía anterógrada, cuando afecta el corazón izquierdo por un trastorno hipertensivo. Actualmente ahí se encuentran las causas, ¿no? Esto ya hemos visto. La cardiopatía isquémica produce alteraciones del corazón izquierdo. Y la hipertensión arterial sistémica también. Los efectos que van a aumentar el inotropismo cardíaco. ¿Cuál es la clínica? A ver, han hecho su tabletado. ¿Qué dicen los criterios mayores de Framingham? A ver, disnea paroxística. ¿Cómo es la disnea paroxística? ¿Qué quiere decir paroxística? Disnea paroxística es que el paciente está durmiendo plácidamente en su cama y se despierta en la noche tosiendo, así de manera repetida, se despierta tosiendo. Sí. ¿Eso por qué será? ¿Por qué el paciente toserá? ¿Y por qué existirá paroxismo? ¿Alguno de ustedes duerme parado? Pues habitualmente duermen como ustedes, también acostados, ¿no? El hecho de que se acuesten hace que la hipertensión que produce, que es mucha presión, han visto en el anterior semestre, un mecanismo asociado hacia el sistema, hacia el trastorno hemodinámico, se produce que mucha presión intravascular hace que el líquido escape, ¿no? Y el pulmón escapa, pues. Cuando el paciente está acostado de espalda, pues se distribuye en todo el pulmón, hace que el paciente se despierte tosiendo.
Muy bien, ahí estamos bien. ¿Con qué se presenta la disnea paroxística? Por congestión pulmonar, por edema pulmonar. ¿Qué más hay? Incurgitación yugular. Ah, la incurgitación yugular. ¿De dónde será? ¿Corazón derecho o corazón izquierdo? Derecho. Muy bien. Uno del izquierdo, uno del derecho. ¿Qué más? Estertores crepitantes. ¿Qué son los estertores crepitantes? Son ruidos pulmonares anormales. No son sibilancias, porque las sibilancias son obstrucción de bronquios. En el caso de los estertores crepitantes, a ver, ¿cómo suena el murmullo vesicular? El murmullo vesicular suena más o menos, a ver, frótense la cabecita. ¿Sienten ese sonido de cuando frotan su pepito? Sí. Así suena. Los estertores crepitantes suenan como cuando ustedes aprietan un pedazo de nieve. O cuando pisan nieve, así suena. Cruje. Ahora, estos estertores crepitantes lo que significan, la única forma de notarlos es cuando se hace la auscultación pulmonar, ¿no? Se ausculta, se escucha ese ruido, que es como pisar nieve con cada respiración, y lo que quiere decir es que los alveolos están llenos de agua. Por edema pulmonar. Izquierdo o derecho. Izquierdo. ¿Qué va así? Cardiomegalia. Esto puede ser tanto del derecho como del izquierdo. Sí. ¿No? Hay parámetros que nos pueden hacer diferenciar cómo es el corazón derecho y cómo es el corazón izquierdo. Por ejemplo, la hipertrofia del corazón derecho se nota en una. Eso se revisa por radiografía PA de tórax, ¿no? ¿Cómo está el corazón? El corazón tiene un índice cardiotorácico grande, superior a 0,5, ¿ya? Y por el otro lado tiene una forma característica. ¿Han visto la bota que tienen los suecos? Son unos zapatos de madera, ¿no? Que tienen una puntita hacia arriba. Tiene forma de bota sueca. El ventrículo está sobrecrecido, entonces crece por esa forma, ¿ya? Y el otro, cuando es del corazón derecho, también aumento del índice cardiotorácico, pero el corazón tiene una forma, está hacia el centro como una bolita. Tiene forma de bota de vino. ¿Bota de qué? Bota de vino. Con lo que. Una cantiflora ahorita. Una cantiflora. La incurgitación yugular tampoco no sé una insuficiencia cardíaca por cardiomegalia. Puede ser, pero es que en el caso de la incurgitación yugular no solamente está afectado el corazón izquierdo, sino ha llegado hasta el corazón derecho. Se ha producido congestión incluso a nivel del corazón derecho. ¿Ya? La causa, pero está bien, ¿no? La causa de la cardiopatía derecha, ¿qué es? Cardiopatía izquierda. Habitualmente están muy asociados, o sea, no se van a sorprender. No es que están separados. El corazón lesionado, el corazón congestivo, en poco tiempo también va a desencadenar lesión del corazón derecho. No son separados uno del otro, estéril y encontrarlo también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ortopnía. ¿Cómo es la ortopnía? ¿Qué es la ortopnía? Muy bien, está en el punto dorsal, no puede respirar. ¿Qué hace el paciente entonces? Una medida que toma es colocarse un montón de almohadas en su cama y dormir en una posición semisedente. Duerme medio sentadito. Así ya no tose. Otra medida que toma el paciente, por ejemplo, es sacar sus piernas. Habitualmente esto se ve en los pacientes. Van a ver, tal vez en algún familiar, ¿no es cierto? Habitualmente de la tercera edad se presenta esta enfermedad. Sacan los pies por fuera de su cama y la apoyan en el borde. ¿Para qué? Para disminuir flujo venoso, para disminuir el retorno venoso al corazón. Si menos flujo venoso determina el corazón, menos patologías respiratorias se tienen carácter. Sin darse cuenta, esto es un mecanismo de regulación autodirigida. ¿Ya? Doctor, ¿ortopnea sería lo mismo que disnea por esfuerzo? No, la disnea por esfuerzo es que el paciente está caminando y se cansa. La ortopnea es que el paciente está reposando y por el hecho de estar reposando empieza a toser, empieza a tener dificultad respiratoria. Eso es posicional. La ortopnea es posicional.
mientras que la línea de esfuerzo es de acuerdo a un aumento de la punción. ¿Ya? Mira. ¿Qué más? Presión venosa regular. Presión venosa, una de esos se nota con barometría con ecografía. El galope pulmonar. ¿Cómo? Es el flujo hepatoyugular. No. Derrame Ya está, eso ya hemos hablado, ¿no? Derrame pleural. No, derrame pleural. Corazón izquierdo, corazón derecho. Derecho. Derrame pleural. Izquierdo. Derecho también. Muy bien. Esos son los parámetros para identificar los parámetros mayores. Ahora los menores. El criterio menor como el derrame pleural ni el reflejo ligado es un criterio menor. Sí, es que los criterios de Framingham no sirven para ¿cómo te podría decir? Catalogar o tamizar qué tan grave está el paciente. No es para diagnosticar. Para el derrame pleural hay muchas causas, no solamente el corazón. El derrame pleural puede producirse por múltiples trastornos. ¿Ya? Por eso es un criterio menor. ¿Sí? Ay, bien. Ritmo de galope. Buena, sí, muy bien, muy bien. El ritmo de galope, a ver, ¿cómo suena habitualmente el corazón? El típico loop. Sí, esto de loop. Ya está. Ahora, imagínense que escuchan esto. Loop. Oh, loop. Van a poderlo diferenciar de ellos, ¿ya? Lo que determina la existencia de un tercer ruido cardíaco es una cosita, distensión auricular. Cuando la aurícula llega hasta su límite, porque está detonando mucha sangre, este es el tercer ruido. Se distiende, esto es patológico en esos casos, ¿no? Cuando este ruido se desencadena, mucha sangre está llegando, un fenómeno de Frankenstein precisamente el auricular, lo cual va a desencadenar aumento en la presión auricular para desencadenar que el líquido que se encuentra en la sangre que se encuentra en la auricular llegue hacia el vehículo. Ese ruido adicional significa una causa cardiógena. Dígame. Pero creo que ese ruido era más o menos normal en niños. En niños es normal. En pacientes flacos también es normal. Se escucha el roce, pero un paciente adulto no debería escucharse. O sea, en un niño el corazón todavía no está completamente desarrollado, ¿cierto? No está completamente crecido. Entonces, el retorno venoso sí lo produce de manera fisiológica, pues distensión auricular, tiene que producirlo, hasta que forme una capa muscular importante a nivel auricular. Pero un paciente que tiene obesidad, escucha tercer ruido, quiere decir mucha sangre está regresando al corazón. Se ha activado de manera exagerada el fenómeno del término de Frankenstein. Entonces, consulta, en los criterios mayores también menciona la pérdida de peso mayor a 45 en 5 días después de Sí. un tratamiento. ¿Eso qué se debe? Eso es por aumento del catabolismo. El corazón necesita más energía. Si el corazón necesita más energía, ¿qué va a desencadenar? Va a hacer que todos los órganos que tenían sus reservas funcionales, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, liberen su sustrato almacenado, ¿cierto? Aumenta esto, baja, la grasa disminuye, el tejido muscular disminuye, el tejido hepático empieza a producir más glucógeno, porque el corazón como que tiene más fuerza, más cantidad de energía. ¿Qué más? Ya, criterios menores, ya me han dicho uno. Edema en miembros inferiores. No es causa, o sea, hay muchas causas para edema. Desde obstrucción linfática, lefantiasis, insuficiencia hepática, la hipertensión arterial, el efecto, la disminución de la función de la producción de proteínas, lipoalbuminemia, producen esta afección.
Ahora, es un criterio menor. ¿Cómo se encuentra explicado pues esto? El edema bimalleolar o el edema en zonas de declive es por aumento de la presión internacional. Es la causa. ¿Qué más hay? Hepatomegalia. ¿De dónde venía el hepatomegalia? ¿Qué más hay? Taquicardia. Hay muchas causas de taquicardia. No es para tamizar, es para diagnosticar. Si taquicardia se presenta, ¿por qué mecanismo? A ver. ¿Por qué se presenta la taquicardia? No está acá. Respuesta compensatoria, la liberación de catecolaminas del sistema neurohormonal, todo está explicado ahí. En ese cuadrito que hemos revisado, ahí está todo. Y finalmente, ¿qué más tenemos? Un criterio menor importante. Y a Disney después, ¿qué más? Tos nocturna. Disney y tos nocturna, ¿por qué? Afección, congestión pulmonar. Muy bien. Acá en nuestro cuadrito, ¿cómo viene la clínica? Caramba, la del corazón izquierdo. Viene con Disney, tos, motornea, viene con paroxismo, cardiomegalia, taquicardia, tesoriocardia, receptores palpitantes de base pulmonar. Gran cantidad de los criterios de Framingham se encuentran de este lado. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? Inicialmente, un aumento de la retribución vascular va a ingresar en el corazón. Se va a presentar inicialmente un cuadro de insuficiencia mitral. El soplo sistólico se puede aún escuchar en algunas oportunidades cuando los pacientes tienen una presión cardíaca, una cardiopatía congestiva. ¿Ya? Esto produce fibrilación auricular. La fibrilación auricular va a hacer que la aurícula empiece a descontrolar el proceso del latido, ¿no es cierto? Desencadenando que se produzca el tercer ruido, por ejemplo. ¿Ya? Va a disminuir el volumen sistólico ventricular porque la aurícula está incompetente, ¿no es cierto? El aumento de la distensión hace que está, por el mecanismo de Frank-Starling, sin obedecer al sistema cardiomentor, se contrae. Entonces se contrae de manera irregular. Se ve esto habitualmente en el electrocardiograma. ¿Ya? La disminución del tránsito del flujo ventricular va a producir a nivel cerebral hipoxia. Y finalmente va a producir la encefalopatía hipóxica. En los pacientes con un cuadro severo de insuficiencia cardíaca, el examen cardiotécnico, llegan obnubilados, llegan letárgicos, no te responden cuando le dicen, dígame su nombre, por favor, porque tiene hipoxia cerebral el paciente. ¿No? Después, la éstasis auricular hace que se produzca trombosis por éstasis. Se detiene el flujo vascular, ya no hay sinetismo vascular. Genera trombosis. Se liberan factores de coagulación a presión. Ya. Estos van a afectar a otros órganos a nivel pulmonar, como por proximidad pueden desencadenar, ¿no es cierto?, la obstrucción vascular y agravar más el cuadro. Después tenemos la hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal más bien va a tener un efecto de estimulación del sistema renal que se llama aldosterona. Ahora, el problemita con esto es que va a exacerbar el cuadro de hipertensión, entonces va a producir más dificultad respiratoria, más congestión, menos cantidad de oxígeno a nivel tisular y a nivel pulmonar más cantidad de edema se va a formar, ¿no? Y el problemita también con la hipoperfusión renal es que no va a tener la capacidad habitual de filtrar los detritos metabólicos. El paciente también va a tener urea, causa perirenal. ¿A eso también se le podría asociar a azoemia? Sí, la azoemia es, son detritos renales, urinarios, ácido úrico, varón blanco. Así es, la hepatomegalia. Doctor, Sí. en una dextrocardia también se va a aplicar los criterios de Framingham. En la dextrocardia, Si el corazón ya no está en el lado izquierdo, no estaría en el lado derecho. rara vez, pues, porque los pacientes con dextrocardia habitualmente pueden tener una enfermedad cardíaca, pero rara vez desarrollan
diabetes, hipertensión, porque tienen fármacos que van a coadyuvar en la función cardíaca. ¿Ya? Consumen estos fármacos con habitualidad y entonces muy rara vez desarrollan hipertensión arterial. O sea, por el hecho que tengan una destrocardia ya diagnosticada, ya se les da estos medicamentos. Claro, pues, para regular el flujo vascular. ¿Ya? La destrocardia en sí tiene una solución, ¿no es cierto? La solución es quirúrgica. ¿Ya? Ahora, en los medios en los cuales se aplica un tratamiento más conservador, porque digamos que la destrocardia no está desencadenando ninguna alteración funcional, raro, ¿no? Porque ya de por sí el corazón se encuentra ahí comprimido por el pulmón izquierdo, ¿no? Pero por el pulmón derecho se encuentra ahí comprimido. Ahora el asunto es que estos pacientes consumen fármacos para disminuir pues, el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no tenga un efecto colateral en la perfusión distal. Entonces ahora vez va a desarrollar pues, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatia hipertrófica, ¿no? Porque estos pacientes saben que tienen una cardiopatía y entonces le dan manejo. ¿No? Dígame. ¿Cómo es que se puede? Bueno, yo leí que justo en la insuficiencia cardíaca izquierda es donde se forman las células de la insuficiencia cardíaca que vendrían a ser los macrófagos cargados de hemosiderina. ¿A causa de que los macrófagos cargados de hemosiderina no se encuentran a nivel del corazón. Los macrófagos se encuentran a nivel pulmonar. ¿Ya? Son macrófagos que cuando existe edema, el edema por si acaso en algunos casos incluso es exudativo. Se rompen algunas estructuras vasculares y sale incluso el eritrocito. ¿Ya? Y el macrófago cuando ve esto pues no está en su hábitat, ¿no? El eritrocito lo tiene que estar en la alveolar. Entonces el macrófago llega ahí, ve al eritrocito, tú no perteneces acá, y lo come. Los fagocitos. Y entonces al fagocitar se distinguen de eso, tienen inclusiones con hemosiderina, son los macrófagos con puntitos rojos que han fagocitado un eritrocito. Estos son un signo patognomónico, por cierto, de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Y del pulmón. Signo de patognomónico de edema en biopsia pulmonar, pero como digo, hipertensión arterial no se diagnostica por biopsia. La biopsia no es para todo. Puede diagnosticar todo la biopsia, pero en algunos casos no es necesario. Doctor, dentro de una neumonía igual están presentes estos macrófagos. ¿Cómo? Dentro de una neumonía. Dentro de la neumonía no se ven neumonías. Son patognomónicos de edema pulmonar cardiogénico. Eso significa patognomónico por ese caso, que solamente se encuentra ahí, en ese cuadro. Corazón derecho, a ver. Las causas del corazón derecho, de la patología del corazón derecho, la cardiopatía derecha congestiva. ¿La principal causa cuál es? Les voy a preguntar de su examen. Causas de la insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, bien fácil. Causas de la insuficiencia cardíaca izquierda, hipertensión arterial, patología isquemia. Ahora, la clínica del corazón derecho más que todo congestiva. Aquí se ve la hipertrofia esplénica, hipertrofia del vaso, se ve la hipertrofia hepática, porque ya no veo los signos de la nuez moscada, congestiva, el hígado, ¿no es cierto? Porque la presión está yéndose hacia las arterias, pero muchas resistencias ese nivel, casi toda la presión se dispersa a nivel arteriolar, llega poca presión hacia las venas y las venas, como son vasos de capacitancia, su presión se distiende, llenos de sangre, quedan forman la trancadera. Y la trancadera forma hipoxia en el hígado, ya saben, es un precursor de la esteatosis hepática por adaptación. Pero también tiene otras alteraciones, tiene el edema periférico, el derrame pleural. ¿Por qué se presentará el derrame pleural desde el corazón derecho? Porque también se presenta en el corazón izquierdo.
por aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué será en el corazón, en la presión del corazón derecho? Dar una explicación técnica. El circuito sería un poco más largo y la congestión se va a hacer más crónica. ¿Qué forma el hígado? Proteínas. Proteínas, forma albúmina. Albúmina. Si el hígado está lleno, ya se ha portado esteatosis hepática, pues menos cantidad de hepatocitos van a formar proteínas. Mi paciente va a tener hipoalbuminemia, por lo tanto se va a desarrollar edema y un desarrollo por déficit de proteínas de causa hepatogénica, pero principalmente la y la citis, ¿por qué se presentará? Por la falta de proteínas. Igual. Puede ser cardiogénico, aumento de la presión hidrostática, aumento de la especie periférica, no puede ser hepática, ¿no es cierto? Cuando el hígado se encuentra transformado, ya no hay hepatocitos, no hay hemoglobina, la principal molécula que desencadena el gradiente osmolar intravascular, albúmina hepática, no se forma en pacientes desarrollados. Doctor, ¿por qué en la citis cardíaca dicen que no siempre se presenta la baja cantidad de proteínas, a diferencia de la citis hepática, por cirrosis? Que en la citis hepática hay hipoalbuminemia, ¿verdad? Sí, pero leí que no siempre se presenta como cuando, o sea, a diferencia de la citis cirrótica, de cirrosis, en la citis cardíaca no siempre hay la presencia de bajas proteínas. Es por esa razón, pues. El corazón no forma proteínas. La principal causa del edema de causa cardiogénica es por aumento de la presión hidrostática. ¿Se acuerdan que la circulación intraluminal, que el hecho de que la sangre no escape del vaso depende de dos presiones? La presión hidrostática del corazón izquierdo y la presión coronocótica, que es la formulada por las proteínas intravasculares. El corazón no produce proteínas, produce contracción, produce aumento de la presión. Entonces, el aumento de la presión hidrostática siempre va a desencadenar edema en zonas más próximas, edema pulmonar, por ejemplo. Ahora, la citis es básicamente una característica del lado derecho, porque lo son por hipoalbuminemia. El hígado se encuentra deficitario su función. Al encontrarse este déficit en la función hepática, la formación de proteínas, se van a desarrollar hipoalbuminemia. Es la explicación, básicamente. La cirrosis hepática va a producir. Por eso, pues, así. En el caso de la patología metabólica, o en la patopatía alcohólica, los alcohólicos tienen así histeria. Es por esta causa. Cirrosis hepática, no hay que producir proteínas. Si no se producen proteínas, el líquido puede escapar. Bueno, tenemos. ¿A qué hora tienen clases después? Con ustedes seguimos. 12:30. No, pues digo la clase después de la 3. Les voy a dar tiempo para que vayan a comer. Uy, qué bendición. Voy a dar una hora, hasta las 2:30 avanzamos, 11:30. Ay, qué rico. Una hora más. Qué bendición, doctor. Aquí tenemos los hallazgos más asociados hacia la patología cardíaca. Del lado izquierdo, ¿dónde se encuentra la lesión? De izquierda. Izquierdo. No. La afección anterior la siempre va a tener principalmente afección pulmonar, lo que nos han dicho, ¿verdad? Ahí se encuentra el signo patognomónico, los macrófagos anteriores infiltrados por hemosiderina eritrocitaria. Estas son las células de la insuficiencia cardíaca. Patognomónico, en ninguna otra enfermedad se presentan los macrófagos cargados por hemosiderina. Ya, muy bien. Y por el otro lado estamos viendo ahí el edema alveolar, mucha, eso no parece. El pulmón
pulmón se ve como la primera imagen, ¿ya? Así se ve, como una esponja es. ¿Ya? Se ve como una esponja, así, con espacios blancos. Entre esos son espacios donde habitualmente hay aire. Ahora, el problemita es que en esta enfermedad se va a desencadenar mucha congestión vascular. El intersticio se va a llenar de sangre. El intersticio se llena de sangre y puede romper incluso la barrera intersticial, la barrera alveolocapilar, y puede ingresar el agua, la sangre a nivel respiratorio, ¿no es cierto? El agua inicialmente, ¿no? Entonces el paciente, por esa razón, como se encuentra este infiltrado que no debería encontrarse ahí de agua, tose. El edema, tose. En los estertores, que hay agua en el pulmón, no debería haber. Listo. Y del lado derecho todo es congestivo. Aquí estamos viendo la esplenomegalia, pues crece por mucha cantidad de sangre. Tenemos una congestión hepática del hígado no es moscada, ya hemos visto por qué razón se presentaba esto. Es porque hay congestión a nivel centro-lobular, ¿no es cierto? Hay mucha congestión. Y por el otro lado se ve la cirrosis cardíaca, de origen cardíaco. La cirrosis habitualmente produce necrosis centrolobular. Pero en el lado derecho también podría haber congestión renal. En el lado derecho, en uno muy grave. Muy difícil. El riñón tiene mecanismos de autosustentación. ¿Ya? Del corazón derecho congestivo, ya es que es regresar por toda una línea de vasos sanguíneos venosos, ¿no? Habitualmente la afección es del lado izquierdo. Es hipóxica por disminución de la perfusión, no es por congestión, ¿vale? Pero ante la congestión actúa el riñón. Actúa el riñón, tiene que actuar ante el déficit de presión. ¿Ya? Frente a la congestión, no se desencadena habitualmente afección renal. ¿Ya? ¿Hay más? Al final, en el pulmón, con los émbolos y, bueno, sobre todo con los émbolos, ¿puede causar congestión en el corazón derecho? ¿Los émbolos? Sí, porque... Pues digamos, el tromboembolismo se ha presentado por una falla a nivel auricular, ya, digamos que se produce trombo. La trombosis, cuando se desprende, forma émbolo. Viaja a nivel pulmonar. ¿Y ahí qué crees que va a producir? ¿No? ¿Qué creen que va a producir un émbolo? Infarto pulmonar. Infarto pulmonar. Más que todo está asociado a ese infarto. Tapa un vaso sanguíneo chiquito, obstrucción, no llega a perfusión del tejido, todo el parénquima pulmonar que estaba nutrido por ese vaso sanguíneo muere. Infarto pulmonar. ¿Ya? Secundario con hígado cardíaca derecha, ¿podría ocurrir edema generalizado a Por múltiples causas, ¿no? La nasarca básicamente ya es no solamente es introstático, el edema de la nasarca ya es también por disminución del coloide vascular. En el caso de la nasarca, ya es que el hígado también está bastante dañado, porque no se da habitualmente solamente que causa cardiopénica, tiene que haber más causas. Muy bien. ¿Alguien más? No, esto les voy a preguntar, en especial de esto. Porque es sinopatognomónico, las ondas de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué me pregunta? Dentro de reportes clínicos que vi que hay pacientes que pueden llegar, o sea, que tienen insuficiencia cardíaca y de hecho están en perfusión tisular de 60% de saturación de oxígeno o menos de 48. ¿Cómo es eso? Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca trae cambios en la morfología cardíaca. El corazón no crece hacia afuera, crece hacia adentro. Eventualmente el corazón ha hecho todo lo posible para
regularizar el flujo de oxígeno hacia el tejido periférico. Pero a las últimas, pues se ha matado, no ha matado la función cardiovascular, que era la de distribuir oxígeno. ¿No es cierto? El corazón crecido apenas puede mantener, en un estadio 4, por ejemplo, de American Heart Association, apenas puede mantener proceso funcional a nivel central. El paciente que tiene una clasificación elevada, una insuficiencia cardíaca muy severa, van a notar que sus palmas, sus pies, toda la circulación que le pone en la periferia va a estar pálida, va a estar cianótica. Le van a ver la mucosa oral como azul. ¿Ya? Esto es porque la circulación periférica está muy afectada. ¿Ya? Por eso se presenta, pues el corazón crecido no quiere decir que está sano, un corazón grande no quiere decir mucho que no es beneficioso. ¿Ya? El corazón crecido habitualmente crece en desmedro de la función cardíaca. Si ha crecido, menos cantidad de gasto va a tener, menos cantidad de sangre llega al tejido periférico, el tejido periférico fallece. Corazón crecido, la hipertrofia cardíaca comprime ramas coronarias intramiocárdicas y al comprimir ramas cardíacas intramiocárdicas produce isquemia. El paciente a la larga va a producir infarto. Por esa razón, la saturación baja en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón apenas tiene para nutrir los órganos centrales. No tiene más fuerza, el corazón poca fuerza tiene para transmitir grasa hacia el tejido periférico. ¿Sí? Doctor, ¿y por qué hay macrófagos en los alveolos? De manera natural, hay macrófagos. Las células de polvo se encuentran ahí. Es la función de los macrófagos vigilar que todo esté en orden dentro del alveolo, ¿no es cierto? Y un eritrocito dentro del alveolo, pues no es normal. La función del macrófago siempre va a ser fagocitar lo que esté anormal y presentar antígenos. Entonces el macrófago ve algún eritrocito ahí, lo consume. Si lo consume, no debe estar ahí el eritrocito, quiere decir que el paciente tiene suficiencia cardíaca. No es que no hay proliferación de macrófagos, es un hallazgo incidental, de hecho, ¿no? Más bien hay quimiotaxis. Los macrófagos migran hacia las zonas donde se encuentran los eritrocitos, los factores citotáxicos modulados por el propio macrófago que ha reconocido esta célula. No es que el paciente tiene inflamación, no tiene inflamación. Mi quimiotaxis no se produce del macrófago. ¿Ya? Muy bien. Y en fibrosis valvular no tendría que usar también una endocarditis no infecciosa. ¿Cómo? Una endocarditis no infecciosa a raíz de una insuficiencia en las válvulas. La insuficiencia es que la endocarditis se presenta por factor quimiotáctico y exorización. ¿Ya? No, la endocarditis solamente se va a presentar frente a agentes ajenos al organismo. La sangre, por ejemplo, no es un agente antigénico. La mayor lesión a nivel vascular, a nivel endocárdico, va a ser pues mucho flujo vascular, mucha presión, los eritrocitos chocan con el aparato valvular y a la larga va a desencadenar fibrosis, ¿no? Pero no produce endocarditis. No va a producir endocarditis. La endocarditis es asociado a patógenos que tienen vía libre, así es eso, o detritos, como la fiebre reumática, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo se produce la endocarditis no infecciosa? Es que la endocarditis no infecciosa es cuando no hay agente bacteriano asociado. ¿Ya? La endocarditis no infecciosa es autoinmune. ¿Sí? En caso de personas con anemia, ¿puede ser un factor que puede desencadenar insuficiencia cardíaca? ¿Cómo? En caso de pacientes con anemia. ¿Insuficiencia cardíaca? Puede, no. Porque otras causas pues, pueden causarla. La diabetes puede producir, la hiperlipidemia puede producir insuficiencia cardíaca, la hipertensión.
Los pacientes anémicos eventualmente son más nutridos, pero o sea, eventualmente sí van a encontrar. No es que los eritrocitos, los eritrocitos producen hipertensión solamente. Hemos visto muchas causas que son exentas de la eritrocitía. Sí, pues. Sí tendría que ver con los factores. Es una sumatoria de factores. Nosotros en nuestro medio, por eso escucha tanta hipertensión se ve en nuestro medio. Sumatoria de factores. Primero, acá en La Paz hay mucho síndrome metabólico, porque son la dieta, ¿no es cierto? No se consumen ensaladas, la única ensalada que consumimos es de agua, ¿no? Un poquito de agua compensa déficit nutricional de la cantidad de carbohidratos. Consumimos alta cantidad de carbohidratos porque son baratos, más baratos que las proteínas. Entonces, habitualmente cuando piden un plato de comida en el alto, pues le dan una montaña de arroz, una bomba, o en cualquier sitio en La Paz también. Mucha dieta de carbohidratos, mucha ingesta de glucosa. A la larga, después de 20 años con esta nutrición, pues el paciente va a desarrollar diabetes. La diabetes, ya saben, es hormonal. Primer factor. Dislipidemia, otro factor. El paciente vive a 3 meses de menos. Tiene eritrocitosis secundaria del tubo. Otro factor que va a aumentar esto. La paciente es una comerciante. Todo el tiempo está sentadita, no hace mucho esfuerzo físico, y eventualmente esto desencadena que el metabolismo y que el flujo vascular se enlentece. La altura hace que también tiene un mecanismo acá, hace que todo el flujo vascular sea lento. ¿Para qué? Para aprovechar la mayor cantidad de oxígeno que hemos absorbido gracias a la hematosis. Entonces nuestro flujo vascular es más lento, el tránsito intestinal es más lento, el corazón late más lento, ¿no? Todos estos factores lo que hacen es aunar más el problemita. Todos estos factores se van sumando, al final el paciente ya tiene hipertensión arterial. Entonces, la sumatoria de varios factores desencadena la hipertensión arterial. Y por eso somos proclives al desarrollo de esta. Entonces hay que controlar bien, hay que regular bien, y hay que asustarse si el paciente tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Hay que darle al paciente rápidamente las medidas dietético-higiénicas, ¿no es cierto? Y finalmente los fármacos para tratar. La otaña no puedes cargar las unas días. Hidroclorotiazida, con eso va a empezar. ¿Sí? ¿Se puede causar insuficiencia cardíaca excesiva secundaria a una fiebre reumática? ¿Cómo? Una fiebre reumática puede causar insuficiencia cardíaca excesiva. No, produce valvulopatía. Produce. En el caso de la fiebre reumática, no es una patología, ¿cómo te podría decir? Tan crónica como la hipertensión arterial de origen metabólico, ¿no? Acá el problema es valvular. La endocarditis afecta al endocardio, el endocardio empieza a saturarse, a llenarse de colonizaciones, ¿no? Entonces estas colonizaciones producen lesión. Y al producirse la lesión a nivel valvular, pues se fibrosa. Es un tejido elástico que se encuentra en la válvula, ¿ya? Lo que hace que se pueda mover, ¿no es cierto? Pero cuando se presenta la fiebre reumática, se cierra con tejido colagenoso de tipo 1, pues se va formando cada vez más, hasta que lo cierra y se pone con una punta de lápiz, así el proceso. El problema es que aquí tu corazón se descompensa rápido. No produce como tal hipertrofia miocárdica, miocardiopatía obstructiva, porque no le da tiempo pues, para producir diferenciación. Para que se produzca la diferenciación celular tiene que pasar meses, años. El trastorno de la fiebre reumática es una patología que se presenta en 3, 4 semanas. ¿Ya? O sea, no desarrolla esto, más bien el paciente se descompensa, sufre palpitaciones y sufre aumento del gasto cardíaco, pero sin hipertensión. Y en la anafilaxia, igual tendría que pasar la insuficiencia cardíaca por la Anafilaxia. Alérgica. La anafilaxia cardíaca no hay. pero de vasos sanguíneos por histamina y por. Pero eso se
Ya te entiendo. En la anafilaxia, peor que la fiebre reumática es. En la anafilaxia el trastorno vascular se presenta en minutos. ¿Ya? No va a dar tiempo al corazón para desencadenar el proceso de diferenciación celular, no se desarrolla hipertrofia miocárdica, ¿ya? Más bien se produce angioedema, se produce la oclusión vascular, dilatación, oclusión de la vía respiratoria, ¿ya? Y nada más, pues por eso se tiene que tratar rápido. No le da al corazón suficiente tiempo para levantarse. Pero el paciente se puede morir por paro respiratorio. Y en casos de hay insuficiencia cardíaca aguda, la diabetes, todos ellos son crónicos. Pero todos son crónicos. Insuficiencia cardíaca aguda no hay. No se puede presentar porque el corazón necesita meses o años para sufrir la hipertrofia. ¿Ya? Hasta el Chagas es de lento desarrollo, que es el más, si quieres, no es agudo, sigue siendo crónico, pero es el que más rápido se puede llegar a presentar, pero tarda meses. La cardiopatía dilatada, por ejemplo, pero no es por aumento de la proliferación, es por distensión, por dilatación. Muy bien. ¿Sí? Al momento de una disfunción renal a causa de insuficiencia cardíaca, ¿va a haber una disfunción de eritropoyetina? Disminución del eritropoyetina. No, más bien va a haber aumento. Tiene que haber aumento, pues si el problema de la hipertensión, precisamente el corazón tiene toma todas estas medidas porque el tejido le está pidiendo, está llegando oxígeno, necesito oxígeno, le está pidiendo todo el tiempo, ¿no? Y esto estimula pues al sistema nervioso simpático a nivel cardíaco y a nivel renal. A nivel renal el riñón también va a decir, escucha, el corazón no está pudiendo cumplir su trabajo, entonces también cumpliré el mío, le ayudaré de forma más sana. Más bien estimula la síntesis de eritropoyetina. Doctor, ¿y estas patologías asociadas a los vasoreceptores y receptores? A patologías de los vasoreceptores. No. Son mecanismos de regulación. Patologías asociadas hacia ellas, no, a no ser que no existan. No hay de hiperestimulación. O sea, como tal, originados ahí, no. Bien, continuando. La cardiopatía hipertensiva se va a clasificar en dos: en la cardiopatía hipertensiva sistémica y la cardiopatía sistémica pulmonar, hipertensiva pero pulmonar. Las mismas características que habíamos mencionado antes, pero ahora sí estamos hablando como tal de la cardiopatía. ¿Ya? La cardiopatía hipertensiva sistémica es izquierda. Los criterios diagnósticos, la hipertrofia ventricular. No se diagnostica por biopsia nuevamente. Cuidado cuando el paciente llegue. El señor tiene 180 de presión arterial, le colocan en su hospitalidad. Sácale biopsia cardíaca. Se diagnostica por ecocardiografía. La ecocardiografía lo que va a denotar, lo que va a mostrar es hipertrofia del ventrículo, de la pared ventricular. ¿Ya? Habitualmente crece de sobremanera. ¿Cuánto llega a crecer? Llega a crecer más de 12 minutos de tamaño. ¿Ya? Pregunta de examen. Lo normal es que mida de 1.2 a 1.4 centímetros en su espesor, pero cuando crece por encima de 2 ya quiere decir que hay un aumento de la proliferación celular miocárdico. El peso también habitualmente es de 500 gramos, 320, 360 gramos. Esto también es por ecocardiograma, puedes pedir, hágale una intervención torácica, sáquenle el corazón de peso. También se valora para incluir. Gold estándar para patología, para cardiopatía, ecografía. ¿Ya? Ecografía. ¿Ya? También hay dilatación ventricular o auricular, se puede ver, en el caso de la cardiopatía congestiva, pero lo más importante es el crecimiento ventricular. ¿Ya? A nivel microscópico también, normalmente se ve la hipertrofia miocárdica, ¿ya? Aumento del tamaño nuclear y una característica, el núcleo vagón de carga. El núcleo vagón de carga es un núcleo voluminoso grande que desarrolla las células miocárdicas, pero no solamente crece el citoplasma, crece todo. El núcleo también se vuelve voluminoso.
Y tienen hipercromatismo, bien oscuro se ve, una franja oscura y una franja con el cromatismo, como si fuera un camioncito cargando algo. Fibrosis también se ve en las células. Esto vamos a ver, hay una lámina interesante que tenemos acá. Les voy a mostrar cómo es el corazón hipertrofiado. En cuanto a la patogenia de la miocardiopatía hipertensiva siempre va a ser hipertrofia miocárdica. Ese es el medio del asunto. No habrían alteraciones y el miocardiocito no creciera. ¿Y gracias a qué crece? Crece gracias a estimulación simpática. Vamos a ver alteraciones estructurales en los sarcómeros. Los sarcómeros muy grandes, muy voluminosos. Y también vamos a ver déficit de irrigación. ¿Y el déficit de irrigación cómo se va a notar? A ver, si ustedes les coloco en un cuarto sin aire, totalmente sellado al vacío, ¿cómo se van a poner? Azules, ¿no? Azules se van a ver. Igual, las células cuando están están hipóxicas, cambian de tono con la función de la toxina, se ve eosinofilia, las van a ver bien rosadas. ¿Por qué se ven rosadas? Superóxidos de origen mitocondrial, estrés mitocondrial se origen, ¿no? ¿Por qué? ¿El oxígeno dónde se va, pues? ¿Por qué las células requieren oxígeno? Para favorecer el ciclo de Krebs mitocondrial, pues eso sí. Está hipóxico, no hay ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, no hay glucólisis mitocondrial. Si no hay glucólisis mitocondrial, no van a ATP la célula. Se muere después. Las complicaciones es la propensión a la cardiopatía isquémica. A ver, yo soy un eritrocito. Miren acá toda la pared que han hecho, ¿no? ¿Podré pasar hasta allá a darle una galleta al compañero detrás? ¿No? ¿A darle una botella de agua? No voy a poder. ¿Por qué? Porque está muy densamente poblado. En este caso están las células muy hipertróficas, ¿no? No voy a poder pasar hasta allá. Entonces, si no paso hasta allá, se va a morir sin agua, ¿no? Por lo tanto, eso se va a desencadenar la propensión a un infarto. La cardiopatía isquémica por la repercusión. Puede desencadenar la cardiopatía al primer órgano que siempre va a habitar, riñón, ¿no? Después, cerebro. Y después, a la larga, va a producir insuficiencia cardíaca. Esas son otras complicaciones asociadas. Ya hemos visto la La pulmonar. Habitualmente uno de los signos más característicos es la hipertrofia y la dilatación ventricular del lado derecho. Esto está asociado a un trastorno del parénquima miocárdico y de la estructura vascular pulmonar. Congestión a este nivel, pues, tercer órgano que afecta de hipertensión, y hemos dicho, el corazón derecho, ¿no? Se congestiona entonces el corazón derecho, ¿no? La morfología, dilatación ventricular derecho, ateroma vascular, se puede ver en la vasculatura pulmonar, progresión constante entre pulmonar. Aquí estamos viendo la diferencia. En el primer cuadrito, en el que están viendo a la izquierda, esa es lo que se ve en la ecografía. Aquí esto obviamente es una fotografía de un corazón que se cae, ¿no? Del lado derecho, del lado izquierdo, ¿cómo está? Está sobrecrecido, más de 2 centímetros. ¿Cómo se llama eso? Cardiopatía. Cardiopatía. Cardiopatía sistémica. Muy bien. Ahora, vean la imagen B. Así se ve la cardiopatía pulmonar. Sobrecrecido el ventrículo derecho. ¿Se puede presentar solamente del corazón derecho? Sí. Muy raro. En la mayoría de los casos, nuevamente, repetir, principal causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? Doctor, tengo una pregunta. Cuando hay una hipertrofia, digamos, del ventrículo izquierdo, también se hipertrofian por tanto los miocardiocitos. ¿Qué pasa con los discos intercalares?
Buena pregunta. O sea, se pueden... Si ha crecido. A ver. Si la célula ha crecido, bueno, en el músculo, ¿han visto cómo está organizado, no es cierto? ¿Han visto láminas histológicas del músculo? ¿No? Todas las células están así alineadas y se encuentran, de hecho, una célula conectada con 2, con 3 máximo, ¿verdad? A partir de los discos intercalares. Por eso las células miocárdicas tienen forma de pantaloncito, son apantalonadas, ¿no? Una pantalonada. Ahora, si esta célula crece mucho, se nos ve de claro. Normalmente la célula muscular tiene esta disposición. Acá está su disco intercalar. Acá está la célula, tiene 2 conexiones. Esta célula, digamos, aquí tiene discos intercalares. Aquí se encuentra su núcleo. Esta se encontraba comunicada con otra célula aquí que igual tenía 2 comunicaciones. Así, ¿no? Aquí está otra. Así está organizado, ¿no? Ahora, cuando esta crece en diámetro y en longitud. Habitualmente una célula muscular mide unos 75 micrómetros por unos 45 o 30 micrómetros, ¿ya? Es una célula grande, ¿ya? Cuando se sufre la hipertrofia ventricular, esta célula crece tanto en longitud como en diámetro. Nos van a ver una célula así. Grande, larga. ¿No? Crece por encima de los 150 micrómetros. Su tamaño también crece más allá de los 70 micrómetros. Su núcleo se vuelve voluminoso, muy grande, muy largo de carga. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estas celulitas? Pues? Las celulitas a las cuales se encontraba conectada se desorganizan, en algunos casos se separan del disco intercalar. ¿Ya? Se separan del disco intercalar y en otros casos tratan de recuperar la conexión formando un disco intercalar grueso. Los discos intercalares se encuentran gruesos. Muy bien. ¿Por qué es esto? Porque la célula libera colágeno tipo 4. Colágeno de tipo 4 como si fuera membrana basal. ¿Ya? Lo que hace que esto sobrecrezca para mantener las conexiones. ¿Muy bien? En el caso de las células que no se han conectado, si no tienen estimulación, ¿qué va a pasar? Van a disminuir de tamaño, se van a atrofiar. Porque ya no tienen estimulación, pues, o sea, ya no tienen un mecanismo para coagular, entonces se atrofia. Y el resto, y esta célula que está sobreestimulada, también se va a hipertrofiar, va a crecer como esta. Así es el desarrollo. Los discos intercalares se vuelven gruesos en los sitios donde se ha mantenido conexión. Y cuando no se ha mantenido conexión, los miocardiocitos se ven chiquitos, disminuidos de tamaño. ¿Ya? Doctor, lo mismo va a pasar con los túbulos T o los transversales. Los túbulos T también los túbulos T. En la célula miocárdica se encuentran al inicio de las bandas isótropas. Ahí están las bandas I, A, H, A, I. Aquí se encuentran, a diferencia de la musculatura esquelética, aquí se encuentran, ¿no? Los túbulos T lo que hacen es distribuir el calcio para desencadenar el proceso de la despolarización. En microscopía electrónica de estas fibras, de esta fibra, así se ve, ordenadito todo, ¿cierto? Las manitas. Acá se ve desordenado. Las bandas se encuentran desordenadas, los túbulos T también se encuentran en múltiples espacios así. Se desorganiza por completo la morfología celular por el crecimiento. No es que es un crecimiento simétrico,
Es un crecimiento muy difícil. Por lo tanto, la fibra muscular, esta fibra muscular, a pesar de que tiene más tiempo o sea, su contracción es más fuerte, tiene menos tiempo de recuperación, de repolarización. Afecta principalmente el hecho de que la célula se pueda despolarizar. Al no producirse el proceso de polarizarse, no, entonces de repolarizarse. Al no repolarizarse de manera normal, pues la célula sufre estrés, dificultad del proceso de la contracción. Así. No sé, a ver, ¿están tranquilos? ¿O se han cansado ya? Porque este temita es importante. Ya hemos acabado de hablar del corazón. Ahora vamos a hablar del vaso sanguíneo. ¿Introducción? La puntilla no. Ya les voy a dejar introducción. Primero vamos a hablar de lo normal. La siguiente clase vamos a hablar de todo lo que está normal. ¿Ya? Empezaremos hablando de que el vaso sanguíneo tiene capas. ¿Cuáles son las capas del vaso sanguíneo? Única, íntima, media, superficial. ¿Qué componentes instrumentos se pueden aquí en el centro voy a dibujar el lumen. Este es el lumen. Lo que se encuentra alrededor del lumen, la capa de revestimiento, ¿cómo se llama? El endotelio. ¿Qué es el endotelio? La que está en contacto. Por debajo del endotelio vamos a encontrar una ligada a la línea propia o capa subendotelial. Aquí tenemos que es una capa muy delgada en las estructuras vasculares. ¿No? Esta zona se denomina lámina propia o también denominada tejido conectivo subendotelial. Laxo, tejido conectivo laxo. Ese es tejido conectivo laxo. Por debajo de esta capita, las arterias, por ejemplo, tienen una limitante elástica. Pues aquí la limitante elástica interna. Estas tres capitas van a formar la túnica íntima. Posteriormente está, encontramos aquí una capa de células musculares. El aparato arterial lo tiene, el aparato venoso también lo tiene, pero viene sostenido. Esta capa se va a denominar la túnica media. ¿Qué tiene la túnica media? Músculos, ¿qué tipo de músculos? Y finalmente vamos a tener algunas arterias, las arterias de gran y las arterias de distribución y las de conducción, y aquí una capita que se llama la limitante elástica externa. Es particular, ¿no? Finalmente tenemos una capita de tejido conectivo alrededor. Y en algunos casos es tejido conectivo laxo, en otros es tejido conectivo denso venoso, dependiendo de dónde se encuentre la arteria, en la cual vamos a encontrar aparatos vasculares chiquititos para nutrir esta capa, que se va a denominar la base vasosa. Estos dos componentes van a conformar la túnica vítrea. Entonces tenemos tres túnicas, túnica íntima, túnica media y túnica vítrea. La patología vascular, la arteriosclerosis vascular que vamos a ver durante
la siguiente clase, va a tener una relación de capa. ¿Dónde se desarrolla? En la íntima, en la túnica íntima, en la media, en la Íntima y media. en la media. No, Íntima gruesa. Se le va a causar adventicia. Tampoco. Ya por descarte, tiene lógica. La alteración vascular, ¿dónde se encuentra? Acá. La hiperosmolaridad se presenta aquí. Entonces, eventualmente, a la capa más próxima va a lesionar. La capa más lesionada siempre va a ser la encima, ¿no? La principal capa lesionada inicialmente va a ser el endotelio. Pero las complicaciones se van a encontrar en la lámina propia. El desarrollo de la aterogenia sucede en el tejido conectivo. El proceso inflamatorio asociado, tejido conectivo. La migración celular, tejido conectivo. El proceso de la conglomeración, la acumulación de los depósitos del lumen, ¿no es cierto? Como el colesterol, todo se va a almacenar. No va a tener el epitelio porque es una capa celular, ¿sí no? Vamos a estudiar esto ya. Muy bien, esa es la parte. Listo. ¿Qué?